Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y en esta ocasión vamos a hablar de muchos temas muy interesantes todavía que ocurrieron en el día de ayer en el Gran Premio de Bélgica. Tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso, pero también nos vamos a detener a hablar sobre Max Verstappen y un momento que estuvo muy cerca de haberlo perdido todo. Además, también en este vídeo vamos a incluir información al respecto sobre equipos que se habrían saltado el límite presupuestario en la pasada temporada y muchísimo más. Así que no me voy a entretener más con este vídeo, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con el respecto al equipo Aston Martin y con respecto a unas palabras de Fernando Alonso, porque el piloto asturiano, pese a haber acabado en quinta posición en el día de ayer, que es una muy buena posición, mejor de lo esperado y mejor de lo que venía siendo las dos últimas carreras anteriores, aún así lo ha dejado muy claro que no se conforma con esto, que está muy bien después de cómo había estado siendo el fin de semana con el abandono que también tuvo el sábado, el quinto puesto con el ritmo que tuvieron, haberlo conseguido aguantar estuvo muy bien, pero fueron claramente inferiores a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull, sigue sin estar bien, fueron superiores a McLaren, pero porque McLaren tenía configurado el monoplaza para estar en lluvia, por lo tanto tienen que seguir trabajando y sigue a la espera de las mejoras que se van a introducir en el Gran Premio de los Países Bajos. Así de claro lo ha dejado Fernando Alonso, así de claro lo ha dejado después de esto que ha ocurrido en este Gran Premio de Bélgica, como estoy diciendo, porque sí, lo hemos visto en el vídeo anterior, que salió muy contento, porque al final, después de cómo estaba siendo el fin de semana, pues desde luego, y después de cómo estaban siendo las últimas carreras, desde luego que es un muy buen resultado, pero sigue sin ser el resultado que quiere el equipo Aston Martin, porque lo que quiere es volver a lo que estaban a principios de año, que lo habían hecho muy bien, les han comido al final, les han quedado por delante, han conseguido otros equipos superarles en mejoras, ya está, hay que admitirlo. Y ahora toca conseguir trabajar, ya están trabajando en ello, ya hemos visto la rápida reacción que tuvo Aston Martin introduciendo mejoras in extremis para el Gran Premio de Bélgica, como lo pudimos ver en el vídeo anterior, como digo, que también teníamos las declaraciones de Mike Crack, donde nos lo cuentan con esas mejoras que nos introdujeron en el suelo, unas mejoras que desde luego, o por si acaso, por lo menos, por como yo os digo, un paso atrás, porque volvieron a la especificación más o menos antigua, sin ser del todo como lo que había a principio de temporada, pero sí que no el cambio que realizaron en Canadá, que fue erróneo, ya dieron ese paso atrás y en Zandvoort sabemos rápida reacción. En el Gran Premio de los Países Bajos se espera la mayor actualización que ha recibido el equipo Aston Martin. Por lo tanto, ese quinto puesto está muy bien, pero ese quinto puesto no lo es todo. Hay que seguir trabajando. Así de claro lo deja el propio Fernando Alonso, como dice, que lo que dice es: tenemos que mejorar, no cabe duda. Aunque hoy haya ido bien en la carrera, no pudimos luchar por el podio. Se quedó un poco lejos, así que tenemos que mejorar. Lo deja bastante claro, ese es su objetivo. La victoria, por supuesto, no está en la posibilidad a no ser que Red Bull fallase. Eso lo venimos hablando toda la temporada. Si eso sí que nunca ha cambiado, que el hecho de hablar de esa 33 siempre pasaba por el error de uno de los Red Bull, por el error que cometieran y que hubiera esa ayuda, como decía en alguna ocasión Fernando Alonso. Eso no ha cambiado ni antes ni ahora. Ahora bien, lo que sí que ha cambiado es que antes sí que estaba en esa posibilidad de podio, antes sí que era el primer equipo generalmente que estaban en esa posibilidad de llevarse esa victoria si era que Red Bull fallaba, y siempre lo hemos comentado, si hay otro equipo que consigue ganar esta temporada va a ser porque Red Bull falle. Entonces, ¿qué equipo va a ser el que consiga esa victoria este año? Va a ser el que en ese circuito esté en segunda posición. Y hasta ahora el que más papeletas había tenido era Aston Martin, hasta que les comieron la tostada y consiguieron mejorar más que ellos. Por lo tanto, por eso tienen que mejorar, porque ahora no están en esa posibilidad. Ahora mismo, por ejemplo, en Bélgica se la hubiera llevado Leclerc si hubieran fallado los dos Red Bull. En el Gran Premio, por ejemplo, de Silverstone se lo hubiera llevado McLaren. En el Gran Premio también de Hungría también se lo hubiera llevado McLaren. En el Gran Premio de Austria se la hubiera vuelto a llevar Leclerc. Así sucesivamente. Ha habido circuitos donde se lo hubiera llevado Aston Martin, donde se lo hubieran llevado otros equipos. Si ahora mismo Aston Martin no está en esa posibilidad, porque siguen siendo ese quinto equipo, por lo tanto tienen que seguir trabajando. Lo deja bastante claro el piloto asturiano, que además considera que este buen resultado que han tenido en Spa-Francorchamps, Fernando Alonso lo considera como una motivación para el equipo, porque venían de unas horas bastante bajas. Yo lo comentaba en el día de ayer también, que al final este resultado es el mismo de principio de este mismo mes, acaba julio de la misma forma que lo empezó en Austria, que fue con un quinto puesto, pero son unas sensaciones muy diferentes. En Austria venías con un quinto puesto que era una posición inferior a lo que estabas consiguiendo en las anteriores carreras, pensando que podías llegar a por el podio.
Ahora has conseguido este quinto puesto cuando has tocado fondo, cuando estabas entrando en puntos por los pelos y ahora has conseguido este quinto puesto, mientras además estás necesitando esas mejoras que tienen que introducir todavía en el Aston Martin. Entonces estoy muy de acuerdo con esto que dice que les puede llegar a servir como esa motivación que el equipo Aston Martin necesita. Han tenido una reacción muy rápida, como estamos diciendo, pero obviamente los resultados estaban siendo malos y esa motivación que sí que tenían a principio de año, como reportaban en muchos medios y como reportaban incluso ellos cuando se les preguntaba, ya no era solo la información, sino que ellos mismos lo decían, que en Silverstone había mucha motivación por lo que se estaba consiguiendo. Desde luego que obviamente acumular varios resultados malos no es lo más positivo, no es lo más positivo tener 2 novenos puestos, o bueno, en el caso de Silverstone fue séptimo, pero fue séptimo gracias también al problema que tuvo Ferrari. Si no hubiera sido por ese problema que tuvo la escudería Ferrari, que al final quedaron en posiciones más abajo, hubiera sido noveno también, hubieran sido dos carreras donde fueron el quinto mejor equipo. Posiblemente en esta carrera también fuiste el quinto mejor equipo, es decir, que no es para tirar cohetes, pero has conseguido un buen resultado. Sabes que además tienes piloto para conseguir eso, sabes que tienes un piloto que lo va a dar todo, que sigue tirando, que consigue muy buenas cosas con este monoplaza, porque lo vimos ayer, que no era más rápido que Russell, que no era más rápido que Norris, pero el hecho de saber colocarse en la salida, conseguir ganar posiciones, conseguir pasar a tiempo también a Carlos Sainz, porque Norris y Russell se quedaron atrás de él mucho tiempo. También Norris además tuvo muchos problemas de ritmo a principio de carrera. Russell además necesitó ya, por intentar hacer algo distinto, porque si no Alonso no iba a llegar a hacer una estrategia diferente, y ya le vimos que incluso con neumáticos más usados Alonso no le conseguía dejar atrás, hasta ya que sí que ya llegó un momento en el que Russell no le tenía más los neumáticos, y eso todo incluso lo consiguió Fernando Alonso. Entonces saben lo que se puede conseguir, saben el piloto que tienen, ya han reaccionado y no ha ido mal del todo, no era como esperado, aunque incluso a principios de temporada, si cuentas si hubiera llegado McLaren desde el principio de temporada ahí arriba, quedar el quinto mejor equipo aquí era lo esperado. Si eso lo hemos comentado, el resultado es mucho mejor a lo esperado. El resultado aquí no se esperaba nada, porque este circuito no se adapta bien al Aston Martin. Haber quedado quinto es una posición muy buena y ser el quinto mejor equipo, contando que al final McLaren ha llegado a la zona alta, ¿no? Porque si no hubiera sido ser el cuarto equipo, si no hubiera llegado McLaren, es lo que se esperaba desde principio de año en este circuito. También se espera en Italia, y da igual que las mejoras en Zandvoort sean efectivas. En Italia se espera un rendimiento más o menos similar, un rendimiento que a lo mejor Alonso consigue llegar a destacar y quedar en una posición más alta del monoplaza, pero el monoplaza en Italia va a estar para esto también, pero por supuesto va a servir como esa motivación. Y eso es lo que llega a decir también Fernando Alonso, que para finalizar lo que tenemos que hablar también sobre él y lo que tenemos que hablar sobre las palabras que llega a decir, ha hablado Fernando Alonso de que en este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, después a lo mejor ya de tener ciertas cosas que hacían y que las hacían mal en cuanto a preparación, ya hemos comentado que encima como no estaban entendiendo bien el AMR23 desde después de Canadá, la preparación, la configuración del monoplaza no estaba siendo la idónea. Comenta Fernando Alonso que han preparado mucho mejor este fin de semana y es algo que le gusta mucho ver y es algo que han hecho muy bien en el equipo Aston Martin, según comenta él, porque el coche además se sintió bien, que es algo que no había ocurrido en los últimos fines de semana, que se sintiera bien conduciendo. Puede tener mejor o peor ritmo, pero es que una cosa que encima se había perdido con el AMR23 es que no estaba cómodo ni Alonso ni Stroll, no era un coche fácil de conducir, era un coche que además cometía muchos errores y es algo con lo que han conseguido arreglar con la puesta a punto, y acertaron con qué puesta a punto poner, porque sabemos que además hubo equipos que configuraron el monoplaza para lluvia y los hubo que lo configuraron para seco, y Aston Martin es uno de esos equipos que lo configuró para seco. Desde luego que te perjudicó completamente el sábado porque no conseguiste ningún punto, porque además ya sabemos el abandono de Fernando Alonso y Lance Stroll quedó en un 10º lugar y puntúa en los 8 primeros. Además, es decir, no conseguiste ningún punto, pero el sábado dentro de lo malo es donde menos puntos se reparten. En el sábado, si ganas la sprint, consigues 8 puntos y Alonso acabó consiguiendo 10. Entonces lo configuraron muy bien, supieron dónde tenían que configurarlo, que era para la carrera, les daba igual lo que ocurriera antes y efectivamente luego consiguió tener, sobre todo Alonso, además un ritmo constante. Nunca fue muy bueno, pero tampoco era extremadamente malo.
Es decir, nunca tuvo más ritmo que Russell, nunca tuvo más ritmo que Hamilton, nunca tuvo más ritmo que Leclerc cuando estaban en el mejor momento del neumático, porque rendía peor en ese momento, pero cuando el neumático estaba peor, el Aston Martin conseguía rendir mejor. Y es algo que Fernando Alonso consigue destacar, es algo que Fernando Alonso dice que han conseguido configurar mucho mejor el Gran Premio, prepararse mucho mejor para este fin de semana, pese a lo que ocurrió el sábado, pero incluso, claro, tiene sentido eso porque lo prepararon todo para que fuera en seco, por lo tanto el sábado por esa razón no fue bien del todo, porque en clasificación ocurrió lo que ocurrió, fue mala suerte y en la sprint era completamente mojado y ahí vimos además error propio y reconocido, como lo hemos contado en este canal, del propio Fernando Alonso. Por eso todo eso es como lo que dice Fernando Alonso, que el hecho de haberlo preparado para el domingo fue lo correcto, fue lo que tenían que hacer, la forma en enfocar el fin de semana lo llega a destacar también Fernando Alonso, que ha cambiado, y si estas mejoras en ese suelo o ese paso atrás, como estamos diciendo, que porque volvieron a la especificación antigua, ha sido efectiva, es lo que necesitaba Aston Martin para por lo menos sentirse bien y ahora volver a tener un punto de partida del que salir, porque el punto de partida que estaban teniendo ya desde Hungría no era el correcto, era un monoplaza que cometía muchos errores y eso es algo que aquí habíamos comentado, que tanto en Hungría como en Silverstone era un monoplaza muy errático, muy fácil de cometer un error, que lo cometían tanto Alonso como Stroll, no era lo que habíamos visto a principio de año, y este Gran Premio de Bélgica sin ritmo. Pero en Spa-Francorchamps ya sabíamos que Aston Martin no tenía ritmo, pues entonces sin ritmo y siendo obviamente y sabiendo que te han superado en cuanto a las mejoras, ha ido mucho mejor y ahora toca esperar esas mejoras de Zandvoort. Así que eso es lo que comenta Fernando Alonso, eso es todo lo que has tenido que hablar y es lo que tenemos que hablar sobre él en esta ocasión. Tenemos que hablar acerca de Max Verstappen también y tenemos que hablar acerca del momento que estuvo cerca de perderlo todo. El piloto neerlandés, hubo un momento de sufrimiento por su parte que casi pierde la carrera. ¿Y ese momento cuál fue? Fue el momento en el que empezó a caer ciertas gotas, que sabemos que no llegó a haber lluvia fuerte como para tener que parar a poner neumáticos intermedios, y además se sabía que iba a haber un momento de seco, por lo tanto no salía rentable, nadie entró a poner neumáticos de lluvia, es más, en ese momento los únicos que entraban era para poner neumáticos blandos porque se sabía ya que no iba a aguantar esa lluvia, y hubo un momento en el que Max Verstappen estuvo cerca de perderlo y fue en Eau-Rouge porque le pilló el peor momento de esa lluvia justo subiendo la curva más difícil del circuito, quizá una de las curvas además, sobre todo cuando llueve, más difíciles de toda la temporada, porque si no llueve es a fondo, pero si llueve sí, le pilló justo en ese momento y cometió un error y lo tuvo que salvar, lo consiguió salvar, tuvo esa suerte o esa destreza de conseguir salvarlo, pero él mismo lo llega a decir que fue un susto en el peor sitio del circuito y que perfectamente podría haberlo perdido la victoria en ese momento si hubiera perdido el control del monoplaza. Justo le coincidió subiendo por Eau-Rouge, como digo, si está en lluvia es el peor punto del circuito, asimismo es lo que llega él también a decir, justo le pilló ese momento de un pelín más de lluvia ahí y se fue largo, perdió el control del monoplaza, tocó incluso el piano y por suerte en el momento en el que ya estaba completamente encima, en lugar de perderlo, en lugar de que empezase a lo mejor a dar 360, pudo continuar en línea recta y entonces no perdió la carrera, pero tuvo esa posibilidad. Lo que dice al respecto sobre ese momento, porque le preguntaron a Max Verstappen, es: esa era la peor curva para tener un susto así. Imagínate que te llega a ocurrir en la curva 1 en lugar de Eau-Rouge, justo la curva de antes, pues al final no es tan problemático. Te ocurre en la curva 5, que es la siguiente de Eau-Rouge, ¿no? Después de toda la recta de DRS, tampoco lo es. Al final, si cometes ahí un error, te vas un poco más largo, pero el hecho de perder ahí el control del monoplaza es irte contra el muro, muy posiblemente. Lo pierdes en la curva 15, pues más de lo mismo. En la parada del autobús, te vas largo y vuelves a pista y ya está. Lo pierdes en una curva a lo mejor un poco más peligrosa, pues bueno, te puedes ir a la grava y puedes a lo mejor tener mala suerte de quedarte encasillado. Pero ahí, si pierdes el control del monoplaza como lo perdió, o tienes esa... Ahí no es si tienes mala suerte, te quedas encasillado en la grava. Ahí es, si tienes suerte, no pierdes el control total y no te vas contra el muro. Y es lo que le pasó a Max Verstappen. Y lo que dice es, las 2 o 3 vueltas en las que llovió fueron bastante complicadas porque podíamos ver que llovía, pero no con qué intensidad. Así que estaba un poco asustado. Por suerte no pasó nada, pero no podría haber ocurrido en un peor sitio el susto. Es más, pues por eso lo que comenta, ¿no? Ya fueron 2 o 3 vueltas así, pero al final te lo esperabas a la siguiente vuelta. Pero ahí es cuando le pilló el comienzo de esa lluvia, no sabía con qué intensidad iba y iba más rápido de lo que se podía ir por Eau-Rouge y casi
lo pierde. Así que ese fue el momento. Aún así, sabemos con la ventaja con la que ganó Max Verstappen, pese a incluso salir sexto, que por cierto, Verstappen consigue un récord histórico en la Fórmula 1, o mejor dicho, le iguala a Fernando Alonso de haber ganado saliendo desde más posiciones distintas, porque Verstappen no había ganado saliendo desde el sexto lugar y ya sí que ha conseguido ganar en este Gran Premio de Bélgica. Por lo tanto, es una posición más de salida donde ha salido en un sitio distinto y consigue la victoria, e iguala a Fernando Alonso, que también tiene el mismo número y es un récord histórico en la Fórmula 1. Entonces logró otra remontada más, porque además el año pasado ya sabemos que también lo consiguió, y esta vez lo hizo con 22 segundos de ventaja frente al segundo posicionado, que era nada más ni nada menos que su compañero de equipo con exactamente el mismo monoplaza. Y aún así Verstappen le consiguió sacar esos 22 segundos partiendo desde el sexto lugar, mientras Checo salía segundo y se puso primero en la primera vuelta. El ritmo de Verstappen fue espectacular, que el único momento en el que le fue un poco frustrado, y si no hubiera sido por eso quizá hubiera quedado más adelante incluso todavía con más ventaja, fue el momento en el que tenía que adelantar. En la salida ya se pone cuarto, porque claro, también sí que es verdad que desaparece Piastri, porque Piastri colisiona con Sainz, y desaparece Sainz, que Sainz colisiona con Piastri. Por lo tanto, en ese puesto se le quitan los dos pilotos de delante que tenía y se pone en cuarta posición, y ya ahora en ese punto tiene a Hamilton y tiene a Leclerc hasta llegar a su compañero de equipo. Y la cosa es que Hamilton y Leclerc, cuando se activa el DRS, están consiguiendo Hamilton retener el DRS de Leclerc, por lo tanto es incapaz Max Verstappen de pasarle. En el primer momento en el que Hamilton ya no tuvo DRS, consiguió pasarle sin problema. La siguiente vuelta lo hizo con Leclerc, y dentro de un par de vueltas también pasó a Sergio Pérez, y a partir de ahí empezó a abrir hueco hasta llegar a esos 22 segundos. Y lo que dice es: el sexto puesto era una nueva posición, eso seguro, desde la que ganar. Eso es lo que os estoy comentando. Era una posición desde la que no había ganado. Verstappen ha ganado desde el 14º, por ejemplo, en este Gran Premio de Bélgica, que es la posición más atrasada en la que ha conseguido ganar, pero también ha ganado desde el primero, segundo, tercero, cuarto, eso seguro. Quinto creo que no ha ganado desde el octavo, es decir, esas son las posiciones distintas en las que ha ido pudiendo ganar. Entonces, sexto era una posición nueva para él conseguir la victoria, y dice: pero sabía que teníamos un buen coche, así que solo tenía que salir vivo de la primera curva. Lo que se procuró es no tener un problema en esa primera curva. Incluso podría haber perdido posiciones en esa primera curva. Él no le importaba, él lo que le importaba era la carrera en sí. Entonces no se quería meter en ningún lío, por eso no se tira, a lo mejor, viendo aún el hueco, no se tira como hace Oscar Piastri. Eso lo hemos hablado en el vídeo anterior y tenéis mi opinión al respecto sobre ese incidente e incluso la explicación de los dos pilotos, pero no hace nada de ese estilo. Quiero decir, él se mantiene en su posición, encima gana 2 puestos por la pérdida que tienen Piastri y Sainz, y consigue subir posiciones y luego ya va adelantando. Eso es lo que dice, ya había estado en esa situación antes y quería mantenerme alejado de los problemas, y funcionó. Recuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2019, cuando Red Bull además no tenía tanta velocidad punta y demás, salía en últimas posiciones y en la salida se quedó fuera Max Verstappen porque quería remontar, entonces tuvo problemas, se chocó con uno, luego encima ya llegaba Roush tocado y se tocó nuevamente con Kimi Räikkönen y se fue al muro y acabó su carrera en, como digo, Roush, la primera vuelta, es decir, no has completado ni siquiera el primer sector. Entonces, que son cosas que él no quería que ocurriese porque sabía el monoplaza que tenía, y sigue diciendo, dice: después hice los adelantamientos como tocaba, en el momento en el que tocaba, sin extenderse de más, sin quedarse atascado, aunque al principio me quedé un poco atascado detrás del tren de DRS, pero en el momento en el que tocaba consiguió adelantar, y una vez que se deshizo el tren de DRS pude ir a mi ritmo y estoy disfrutando mucho. Así es como concluye, que desde luego pues está en su salsa. Jos Verstappen, padre de Max, dijo incluso también en el día de ayer que esto es mejor que cualquier sueño, porque claro, es que lo que está logrando Verstappen, 45 victorias en Fórmula 1, 45 victorias, un piloto que tiene 25, 24 años, sencillamente espectacular. Max Verstappen es que no tiene rival, lleva 8 victorias consecutivas, 10 victorias esta temporada. 8 victorias consecutivas es la segunda racha de victorias consecutivas más larga, únicamente superado por Vettel con 9, que es el récord histórico en Fórmula 1. Necesita ganar en su Gran Premio de casa, que ahora mismo es el único piloto que lo ha hecho de la Fórmula 1, o sea, ese es el nivel en su Gran Premio de casa en Zandvoort. Desde que entró en 2021 solo ha ganado Max Verstappen. Necesita ganar ahí y necesita ganar en Italia. Y en Italia, que es pura velocidad punta, y este Red Bull sabemos cómo va en velocidad punta. Es un circuito al cual se adaptan un poco peor que lo que se adaptan a Bélgica, pero igualmente sabemos cómo va.
no es raro, no es descabellado pensar que va a conseguir batir ese récord. No lo logró el año pasado, sobre todo porque se frenó esa racha en Singapur. Es muy posible que la acabe logrando esta temporada. Y ya para finalizar, en los últimos temas que tenemos que hablar, bueno, tenemos que hablar acerca de un par de temas de la FIA, de la Fórmula 1, de decisiones. Y lo primero de todo, tenemos que hablar acerca de esa investigación que está habiendo en curso sobre lo que se gastaron, los presupuestos que usaron los equipos en 2022, que sabemos que en teoría habría 3 equipos que están siendo investigados por la FIA por haberse excedido en el límite presupuestario de la pasada temporada. Una noticia que ha sido desmentida por parte de la FIA en sentido de decir todavía no hay nada, que había medios que ya lo estaban dando. Se supone, se está rumoreando que los 3 que en teoría se habrían excedido en 2022 van a estar entre Red Bull, Aston Martin, McLaren y Mercedes. 4 equipos, pues de esos 4, 3 van a ser los que se hayan excedido en ese límite presupuestario, pero que son los 3 en los que se está fijando la FIA, es decir, por lo tanto descartarían, según estos medios, que otros equipos se hayan excedido en el límite presupuestario. Ellos son los que están más haciendo hincapié en que se los podrían haber saltado. Podrían ser los 4, como podrían ser 3, como podría ser 1, como podría ser ninguno. Pero lo que además tenemos que comentar por parte de la FIA es que han comentado que no van a acelerar el proceso de investigación de haberse excedido en el límite presupuestario. Es decir, que van a llevarlo con su transcurso natural, con el transcurso que necesiten, porque no quieren apresurarse y hacer una decisión que sea a lo mejor la incorrecta. Por lo tanto, podríamos tardar aún más en saber quién se excedió en el límite presupuestario de 2022. Ellos salieron a decir que la información era falsa, sobre todo porque después de decir a algunos medios que eran 3, otros salieron a decir que eran 4. Entonces lo que salieron a desmentir es ese hecho, del hecho de decir ni siquiera se ponen ellos de acuerdo en cuántos habrían excedido en el límite presupuestario. Esto ni siquiera lo sabe la FIA porque no ha concluido esa investigación, es decir, todavía sigue en transcurso, pero según los distintos medios, todos andan tirando en que los que están siendo más investigados a fondo, por lo tanto son los que tienen peligro, son Red Bull, Aston Martin, McLaren y Mercedes, que podrían ser, como digo, esos 4, podría ser simplemente uno o ninguno. La cosa es que ellos se niegan a decir que van a apresurarse, que van a ir más rápido, pero entonces nos vamos a tirar con esto, pues todavía a lo mejor mínimo, obviamente agosto, damos por hecho que en agosto no va a salir esto, o sería muy extraño que ocurra, vamos, yo no creo que ocurra, yo doy por hecho que esto hasta a lo mejor octubre no tenemos resolución, pero yo sinceramente creo que esto lo tendríamos que saber de antes. Y eso lo comenté el año pasado, lo he comentado cuando hemos hablado de esto y creo nuevamente que esto es algo que tendría que tener una resolución mucho más temprana. Entiendo que no se puede dar en enero porque hay muchas cosas que mirar, hay muchas cosas que la FIA tiene que investigar, pero es algo que se tendría que hacer mucho más deprisa. Así que esa es la primera de las noticias que tenemos que dar de estas resoluciones. Luego tenemos que hablar, ya hemos hablado en el vídeo anterior acerca de la resolución por parte de la Comisión de la Fórmula 1 sobre igualar o no los motores. Eso lo tenéis en el vídeo anterior, os recomiendo que lo vayáis a ver, pero sobre todo en esa comisión se determinó también otras 2 cosas importantes. Se determinaron un par acerca también de reglamento para 2024, algún cambio que hay para 2026, se abre la veda en ciertos algunos cambios, pero al final son cambios mínimos, como estoy diciendo sobre esto. Los 2 más importantes, además de todo el tema de igualar los neumáticos, que lo tenéis en el vídeo anterior, como digo, el primero de ellos es que la FIA, la Fórmula 1, se niega a eliminar las mantas térmicas para los neumáticos la próxima temporada. Eso es algo que se estaba intentando, eliminar esas mantas térmicas, que para mí no tienen ningún tipo de sentido, pero se estaba mirando en otras categorías, ya se ha hecho y se estaba mirando esa posibilidad para 2024. En teoría, los resultados realizados hasta el momento muestran que el cambio se podría implementar en las especificaciones para 2024, pero que han decidido posponer esa prohibición de las mantas térmicas para el futuro. Si los datos estarán ahí, los resultados te dirán que se puede y se puede, pero el hecho es que yo creo que no se debería de hacer, porque ya de por sí los neumáticos salen bastante fríos con unas mantas térmicas que únicamente pueden funcionar 2 horas previas a la carrera y los mantienen a 50 grados. Eso es las mantas térmicas que tenemos ahora mismo y los neumáticos salen muy fríos y hay que conseguir calentarlos. Si no hay ni siquiera esas mantas térmicas, van a salir como piedras. Si el problema a mí no es los libres, porque los libres, oye, si necesitas hacer 2 vueltas de instalación para tener la mejor condición del neumático, das 2 vueltas. Si en clasificación lo necesitas hacer, das 2 vueltas de clasificación. El problema yo lo veo en carrera. En carrera no puede ser que haya un piloto intentando calentar los neumáticos 2 vueltas. O a mí, por lo menos, me parece peligroso porque además de estar calentando los neumáticos, tiene que tirar a fondo, va con mucho combustible y va con 19 pilotos más compitiendo contra él.
Me parece que eso es peligroso y además eliminas un factor que sería los undercut. ¿Por qué? Porque tú parar antes frente a tu rival te va a dar, va a ser perjudicial incluso al final parar antes que tu rival, porque tú no vas a adelantarle. Claro, luego él va a defenderse, va a salir por delante tuya porque tú no vas a llegar, porque no tienes los neumáticos todavía en la posición para conseguir tener un buen ritmo y adelantarle, aunque tú luego los vas a poner en temperatura antes. Le vas a pasar en la pista, que a lo mejor es por algo también por lo que querrían, ¿no? Pero el hecho es que va a ser peligroso porque el otro con neumáticos fríos te va a intentar defender y ahí es donde entra el peligro. En mi opinión, creo que traería más negativas que beneficios quitar esas mantas térmicas y se ha pospuesto. No se ha puesto fecha todavía. Se harán pruebas para ver si es posible 2.25, es lo único que se ha dicho, pero no se pone fecha a esa eliminación de las mantas térmicas, que es algo que se quiere hacer. Que oye, que ya se eliminó mucho uso, ahora es lo que he dicho antes, solo se puede usar hasta los 50 grados y 2 horas antes de la carrera. Antes había hasta los 80 grados y ilimitado, es decir, los podías tener en temperatura óptima para salir. Bueno, 80 grados no es la temperatura óptima, es un poco más, pero la temperatura óptima para salir y en la primera curva ya los tenías calientes. Yo creo que están muy bien como están. Yo no lo tocaría y eso por ahora la Fórmula 1 no lo va a hacer. Y lo último que además también se confirmó y cerramos este vídeo, también se ha confirmado de los test de pretemporada para el próximo año, para la temporada 2024. Eso era algo que todavía no se sabía esa fecha, ya se sabe el calendario para el próximo año, ya lo estuvimos tratando. Y los test de pretemporada van a tener lugar entre el miércoles 21 y viernes 23 de febrero. 3 días nuevamente, solo. Hay mucha gente que quiere más, hay mucha gente que les parece justos. Bueno, vamos a tener 3 días de test, por lo tanto serán otra vez 3 días intensos, 21 a 23 de febrero, de miércoles a viernes, y estos serán, por supuesto, nuevamente en Bahrein, en el circuito de Sakir, como han estado siendo estos 2 últimos años. Además, yo eso sí que lo entiendo, que es el hecho de que la semana siguiente es la carrera, y se ha puesto además una norma de que tiene que ser mínimo como máximo 10 días antes del primer Gran Premio los test de pretemporada, por lo tanto tiene mucho sentido que se hagan allí y no se hagan en Barcelona. Lo extraño es que es lo más interesante, la norma que ha salido, que han puesto en esta comisión de la Fórmula 1, es que es obligatorio hacer los test de pretemporada sí o sí fuera de Europa. Que sinceramente no entiendo esa norma. Quiero decir, si ya los estás llevando fuera de Europa sin haber norma o no. Es decir, si se puede llevar a cualquier parte del mundo donde quiera la Fórmula 1, donde paguen más, lo que queráis. Pero ¿y por qué ponen esa norma de que no se puede hacer en Europa? A mí me ha parecido muy extraño y os lo quería ya también traer aquí. Pero bueno, que los test de pretemporada serán entre el 21 y 23 de febrero en el circuito de Sakir. Eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos hablado de tema muy interesante. Y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, que seguiremos hablando de Fórmula 1.